Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, contento de estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Un saludo para cada uno de ustedes y quienes nos siguen en sus casas, también en su familia. Dice la palabra de Dios hoy que Jesús entró en el templo y empezó a sacar a los cambistas, a los que vendían palomas. ¿A ustedes les parece eso bien o mal? ¿Qué les parece mal? La casa de Dios es casa, pero resulta que el templo era un lugar donde antes de Cristo se tenían que ofrecer palomas, bueyes, animales y hacer cambios. Y les voy a explicar un poquito del templo. Cuando usted llegaba al templo, usted no podía pagar con su dinero. Había una moneda del templo. Y era como una especie de banco, donde usted decía: le doy bolívares y me dan dólares. ¿Sí me explico? Le doy dinero y usted me da dinero del templo. Y para usted pagar las cosas del templo y colocar su ofrenda, tenía que ser con dinero del templo. Por eso habían mesas de cambistas. ¿Sí me explico? Eso tenía que estar ahí. Eso tenía que estar ahí. Y en el templo habían vendedores de ovejas. ¿Saben por qué? Porque resulta que en el templo, no se me vaya, en el templo llegaba el sacerdote. ¿Y saben qué hacía el sacerdote? Se iba al altar aquí. En el altar agarraba una oveja, una cabra, agarraba un animal, lo colocaba, abajo colocaba una ponchera, sacrificaba el animal, lo partía, lo ponía a hervir, a asar, y con la sangre que recogía se venía por del pueblo y empezaba a rociar al pueblo con la sangre, como expiación de los pecados. Y después del sacrificio, la gente venía a comer. Entonces, tenían que vender ovejas, porque no podían ser cualquier ovejas. Tenían que ser ovejas, cabras, el animal, pero que fuera perfecto. Y entonces los que vendían las ovejas eran los pastores. ¿Se acuerdan de los pastores? Bueno, aquí en el pesebre tenemos un pastor. El pastor cuidaba mucho la oveja y la llevaba con dedicación al templo, y por eso compraban las ovejas en el templo. Si usted se traía una oveja de su casa que era a un día, 2 días de camino, pregunto, ¿no se le dañaban los cascos por el camino? ¿No se podría malograr la oveja? Por eso la compraban en el templo. Y cuando la gente era muy pobrecita, ¿qué era lo que ofrecían? ¿Se acuerda cuando Jesús nació? Ofrecieron, ¿qué fue lo que ofrecieron cuando Jesús nació? ¿2 qué? Tórtolas o 2 pichones. Y era lo de la gente pobre. Por eso en el templo vendían ovejas, palomas, y había una mesa de cambistas. Y cuando Jesús llega y agarra todo eso y lo tira y lo bota, pues se ponen bravos. Porque eso era lo que había en el templo. Porque era el trabajo del templo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que lo más importante en el templo, que aunque deben haber cosas, que lo más importante en el templo no es una oveja, una paloma o el dinero.
Lo más importante es lo que dice Jesús. Mi casa debe ser casa de oración, sencillo. Y si lo combinamos con la primera lectura, en la primera lectura dice la palabra de Dios, agarra el libro y cómaselo. Porque resulta que nosotros tenemos el libro en la casa, pero no nos lo estamos comiendo. Para la muestra un botón, voltee para allá la cámara, grabe para allá, para aquí. No le dé pena, no le dé pena y no diga mentira. Levante la mano los que tienen la Biblia en la casa. Eso, y aquí la traen. Bajen la mano. Los que leen la Biblia todos los días, levanten la mano. Y bajen la mano. Los que ya leyeron toda la Biblia, aunque sea una vez, completica. Toda, todita, no, toda. ¿Se dan cuenta? Voltee para acá, no los grabe mucho porque... ¿Se dan cuenta qué significa agarrar el libro y comérselo? Que ustedes y yo, aunque tenemos la Biblia, aunque tenemos la palabra de Dios, no nos la estamos comiendo. Aunque tenemos el templo, no vamos al templo a hacer oración. En otros templos, aquí no, pero en otros templos por allá en los Pozones, por allá en otros lados. La gente va al templo es a chismear, a criticar. Por allá en Estados Unidos. La gente va al templo a ver cómo va vestido el otro, a ver a quién criticó. Aquí no, pero en otros lados sí. Y entonces Jesús, sí, dígale más, padre, ¿verdad? Dígale más. Entonces dice Jesús, no conviertan mi casa en una cueva de bandidos, de ladrones. Mi casa es casa de oración. Por eso Jesús dice, no porque no quiera que se den los sacrificios, no porque no quiera que el templo se lleve a cabo, sino porque la gente olvida las cosas de Dios solamente por las palomas, por los bueyes, por las ventas, y eso está muy mal. Vamos a ver la primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8. Escuchen con atención lo primero del libro, y ahorita vamos con el templo. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya había hablado desde el cielo y que me decía. ¿Qué decía la voz? Paren la oreja, ¿oído al tambor? Ve a tomar el librito abierto. Ve a tomar el librito abierto. Abra esa puerta y déjela abierta, niña. Deje esa puerta abierta, no la cierren. Y ahí están los perros que entren, ¿qué vamos a hacer? Déjenla abierta para que la gente sepa que ahí se puedan pasar. Ve a tomar el librito abierto, escuchen. Que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Que tiene el ángel, escuchen. Que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. ¿Qué hay que hacer con el librito? Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo, tómalo y cómetelo. ¿Qué hay que hacer con el librito? Tómalo y cómetelo. ¿Qué hay que hacer con el librito? Tomarlo y... ¿Ustedes tienen la Biblia? Sí. ¿Qué les falta? Comérsela. Más nada, pequeño detalle. ¿Tenemos la Biblia? Sí. ¿Qué nos falta? Leerla. ¿Usted sabe por qué los católicos van con los evangélicos? Porque no se comen el librito. Pero después que se meten en evangélicos, ahí sí están comiendo el libro, que lo comen de cualquier manera y lo aprenden de cualquier forma. Y entonces dicen los católicos, uy, es que los evangélicos sí saben de Biblia, uy, es que los evangélicos sí saben de la palabra de Dios. Se están comiendo el libro. Y yo cuando era católico nunca hacía nada de eso, porque no se comía el libro. Tenemos la Biblia, pero no la leemos. Tenemos las cosas, pero no las usamos. ¿Cómo la ve? Oigan, escuchen, ¿a qué sabe el libro? ¿Cómo debe ser el libro? Oigan. En la boca te sabrá tan dulce como la miel. Naguará. Cuando usted se ponga a leer la Biblia, usted se emociona y eso es una dulzura. Usted se emociona, usted se alegra. Es dulce como la miel. Pero te amargará las entrañas. Te amargará las entrañas. Cuando la Biblia le diga a usted que no se ha casado, cásese por la iglesia. Cuando la Biblia le diga a usted, bueno, a usted no, al que no vino, que es chismoso, no sea chismoso. Cuando la Biblia le diga ladrón, no sea ladrón, le va a amargar las entrañas. Entonces dice la palabra de Dios
que ese librito es muy pequeño, se puede comer, pero nos va a amargar las entrañas. Pero hay que comerlo. Vamos al Evangelio. Fíjense cómo Jesús dice en el Evangelio de San Lucas 19:45. El templo es casa de oración, sí, pero en el templo tenían que ofrecerse los sacrificios. Escuchen. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí. Había gente que vendía y que compraba. Era un negocio. El templo se había convertido en un negocio. Oigan. Diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿En qué habían convertido la casa de Dios? En una cueva de ladrones. Y entonces Jesús reclamaba que en el templo no era para ser ladrones. Mire, yo vengo de la tierra santa, de la tierra de nuestro Señor Jesucristo, estuve allá. Y hoy día usted va a la tierra santa y usted va caminando, por ejemplo, por el camino donde fue la vía dolorosa, donde se hace el santo Via Crucis, donde están las estaciones, ¿saben? Y usted va caminando por donde Jesús caminó y ¿saben qué hay ahí? Un mercado. Donde usted va caminando, no crean que se respeta a Cristo, las cosas de Dios, ¿no? Ahí usted va caminando y le dicen rosarios a $1, yo no sé qué, y lleve esto y lleve las mantas, y usted va rezando y la gente, los árabes, los que están ahí, venden. La gente en la Tierra Santa se ha acostumbrado solamente a vender. Y cuando miren los videos, cuando a veces yo le digo a los peregrinos, no estén comprando tanto, es porque llevan dinero y la gente le ofrece y se distraen los peregrinos. Donde usted vaya, allá donde fueron las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Bueno, allá hay unas tiendas que después de que usted les explique las tentaciones, la gente sale a comprar. Se ha convertido muchos lugares de la Tierra Santa en cueva de bandidos, donde la gente va a comprar y a vender. Los únicos lugares donde se respeta es donde están los templos, porque los sacerdotes franciscanos no dejan que estén vendiendo y que estén comprando. ¿Qué es respetar el templo? Que usted sepa que la iglesia es un lugar de oración. Y voy paso por paso. Primero, si usted es joven y va a la iglesia a buscar novios y novias, ¿para eso es la iglesia? Vagabundos, sinvergüenza. Los jóvenes de otras parroquias son así, los de aquí no. Piensan que el padre es tonto. Y de mamá voy a la iglesia y por allá a verse con un carajito, con una carajita. ¿Para eso no es la iglesia? ¿Usted quiere casarse? Cásese en la iglesia. Pero la iglesia no es para andar buscando novio o novia. O si es, no es una cueva de ladrones, de sinvergüenza. ¿Para qué la iglesia? Para hacer oración. Venga a hacer oración. Y esos compadres y comadres que reúnen en la iglesia para chismear, para criticar, para hablar del prójimo, para comer prójimo. ¿Conocen alguno? No lo vean. La iglesia no es cueva de ladrones, de bandidos, para que usted venga a chismear, a criticar. Aprenda, yo le tengo que enseñar. La iglesia es para hacer oración. Y entonces le echan la culpa al padre de todo. Y el padre sin saber. Por eso es que yo tengo cámaras por todos lados. Cualquier prueba, ahí están las cámaras. Buscamos las cámaras y ustedes se van a dar cuenta. Oye, la iglesia no es una cueva de bandidos. La iglesia no es para que usted vaya a hablar del prójimo, para que usted vaya a criticar o para que vaya a llevarse las cosas. Uy, padre, es que mire, usted sabe que estas, ¿cómo que llama estas pelotitas? Las bambalinas. Estas bambalinas, padre, yo no las había visto. Está mucho lo bonita. ¿Verdad que me puedo llevar una? No se la robe. No se las lleve. Esas bambalinas son para adornar en la iglesia, son para la iglesia, son para el templo. Es que usted sabe que en la casa mía no tengo de estas maticas de Navidad. Me dijo una señora, padre, ¿no era que me regala una? Yo le dije, no, eso no son para usted. Le digo, ¿dónde las vende? Pero eso no son para que usted las lleve. Y padre, ¿no era que me regala unas lucecitas? No, eso no son para regalar. Esas son para la iglesia. No podemos convertir la iglesia en una cueva de ladrones, en una cueva de bandidos. La iglesia es un lugar para que usted vaya y diga, hoy que han venido emocionados y estamos esperando el momento y la hora que usted diga, nah, guara, ahora sí provoca rezar. La iglesia está adornada, está bonita, me provoca hacer oración. ¿Para qué la iglesia? Para que usted haga oración. No falta meterle, ¿cómo se llama? Adre, porque dijo mi abuela, adre, porque aquí hace calor.
Pero aquí estamos, bendito sea Dios. Y tenemos la iglesia, hay lugares donde no hay iglesia. Algún día le meteremos, aunque sea ventiladores, tengamos paciencia. Alguna persona nos donará los ventiladores para meterle en la iglesia, los aires acondicionados. Algo le meteremos para que nos eche aire. Tengamos calma en algún momento. Pero la casa de Dios es una casa de oración. No de crítica, no de chisme, no de ir el uno a hablar del otro. Es para que todos nos unamos y hagamos oración. Que ustedes y yo aprendamos la lección. En primer lugar, debemos nosotros abrir el libro y comerlo, leer la palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros debemos ir a la iglesia, ¿a qué? A orar, no a buscar novio, no a buscar novia, no a buscar a quien criticar, no a buscar cómo hacer la vida imposible al Padre, es a orar. Y hago un paréntesis y termino con esto. Las personas que todavía no tengan la Biblia, les doy un dato. ¿Cómo es que hay un dato, un secreto? El próximo domingo, en la iglesia de la Castellana, Nuestra Señora de Guadalupe, y en la iglesia de La Piedrita, vamos a llevar Biblias para regalarle a la gente. Los que no tengan, aquí ya regalamos, aquí ya no. Allá en la Castellana y en La Piedrita. Misa, por si acaso, domingo misa, 7 de la mañana, la Castellana. Domingo La Piedrita, misa, 8:30, valga la cuña. Para que usted tenga el libro y para que ¿qué? Para que se lo coma. No para que lo vaya a buscar otra, porque ya tiene. Es para que la lea y para que pueda usted entender la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.